Este está desde la... no sé qué día lo he puesto, el claro. Pero alguien ha escuchado algunos términos, por ejemplo, alguien ha escuchado, por ejemplo, qué cosa es energía superficial, tensión superficial, absorción, humectancia, capilaridad. Eso sí lo he escuchado por ahí, no tienen idea, ¿no? Tienen idea de qué se trata, ¿sí? Y aquí ustedes creen que estos cosas, por ejemplo, tensión superficial, ¿han escuchado por ahí? ¿No? ¿Nunca? ¿No? Por ejemplo, sustancias, buenos días, doctor Juan. Por ejemplo, sustancias tensioactivas. ¿Tampoco me escuchado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me escuchaba? Hasta en la televisión a veces me acuerdo de esto. Dice, esto es el mejor tensioactivo. ¿Alguna publicidad? ¿Alguna? No, nada. Bueno, ya. Voy empezando. ¿Por qué se llama fenómeno de superficie? Se llama así porque estas propiedades que tienen los cuerpos, llámense líquidos, gases, sólidos, todo, el comportamiento de las moléculas que están en su superficie son diferentes a las que están en su interior. ¿Ya? De eso se trata. Más aún cuando dos sustancias de diferente naturaleza, ¿no? Imagínense, agua y madera, ese contacto no solamente tiene que ver con el comportamiento de esas moléculas, también de la empatía que tienen que tener esas moléculas. ¿Ya? Y la empatía, ya ustedes saben, es química. Así, es química. A veces podemos encontrar algunos líquidos, sustancias que tienen todas las características para que, por ejemplo, en una madera dicen acá este líquido se va a comportar de esta manera, ¿no? Pero cuando en la práctica lo vemos, todo diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si es verdad. Es que ya tiene que ver con otras cosas como son las moléculas de cada, o los átomos que tienen cada compuesto. ¿Ya? Dicho esto, entonces vamos a ir definiendo qué cosa es el fenómeno de superficie. Dice, en la naturaleza, la materia se encuentra distribuida en fases, que son porciones homogéneas de sustancias separadas por superficie. El comportamiento de átomos y moléculas presentes en la superficie de líquidos sólidos, incluidos gases, difieren de los que se encuentran en el interior de dichos materiales. Eso acabamos de decir. ¿Por qué no he puesto gases acá? Porque casi nosotros no utilizamos sustancias, gases, ¿no? Finalmente empleamos líquidos y sólidos. ¿Ya? En la superficie de sólidos y líquidos, las moléculas, átomos, iones, tienen sus valencias como supuestas de interacción compensadas. Eso es lo que le explicaba, ¿no? Es la empatía que a veces hay. Es como estas moléculas que están en la superficie, es como cuando tú ves una parejita y dices, no, esa pareja, ¿cómo pueden entenderse, no? Tú lo ves, pero se llevan de maravillas, más o menos así. ¿Ya? De eso se trata este tema. Bueno, y ahora vamos a ir describiendo pues, de cada una de ellas de qué se trata. Bueno, una de ellas es energía superficial. ¿De qué trata la energía superficial? La energía superficial trata del comportamiento de las moléculas que están en la superficie, pero de un sólido, ¿ya? De un sólido, llámese cualquier metal, piso, de todos los sólidos. Es la energía que tienen esas células que están en la superficie.
¿Qué quiere decir energía? Quiere decir que esas moléculas o esos átomos que están en la superficie muchas veces son capaces de atraer o de repeler. ¿Ya? Muchas veces atraen, muchas veces rechazan. ¿Ya? ¿Pero de quién? En los sólidos. De eso se trata energía superficial. De otras maneras, es una fuerza de energía libre que tiende a atraer a otras sustancias a la superficie del material. ¿Por qué también hablo de rechazar? Porque hoy en día, en nuestro campo, utilizamos, también, como es el comportamiento de las moléculas, es porque que están en la superficie, muchas sustancias requerimos que rechacen, o que no se peguen, que no se unan. ¿Por qué? Porque eso nos va a favorecer para determinados procedimientos que hacemos. ¿Ya? Entonces, dicho otra forma de decirlo, dice, las moléculas y átomos de la superficie de un sólido están dotadas de una energía adicional con respecto a las moléculas del interior que tienen ese cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que hay sólidos, ¿no? Como es una energía, hay sólidos que tienen mucha energía superficial, hay sólidos que tienen baja energía superficial. Los que son sólidos de alta energía superficial son capaces de atraer. Y los que son sólidos que tienen baja energía superficial son los que repelan, rechazan, ¿no?, a otras sustancias cuando entran en contacto. ¿Ya? Bien, dicho esto, hay materiales que nosotros sí lo usamos, que tienen alta energía superficial. Por ejemplo, la porcelana, los vidrios, los metales, el esmalte mismo, como es un material cristalino, tienen alta energía. O sea, ¿quiénes tienen más alta energía? Todos los metales o compuestos que tienen, ¿se acuerdan cuando hicimos la primera clase? Cuando tienen las moléculas muy ordenadas, como los metales, como los cristales, ellos son los que tienen alta energía superficial. Pero también hay otros cuerpos que no son capaces de atraer hacia su superficie. Mejor dicho, la rechazan. ¿Ya? ¿Quiénes son esos? Son todos los materiales orgánicos. La Argentina, una de ellas, los acrílicos, las ceras, y así, hay un montón de materiales que nosotros empleamos que en vez de atraer, rechazan. Algunas veces para beneficio, pero algunas veces también no nos conviene. ¿Por qué este tema de fenómenos de superficie hoy en día es muy importante aprenderlo? Porque hoy en día la ontología está basada en adhesión. Todos queremos adherir, pero la adhesión que nosotros queremos ya no es como la adhesión de hace 40, 50 años. La adhesión que hacíamos hace muchos años estaba basada ¿en qué? En retención macromecánica. ¿Qué quiere decir eso? Para que la amalgama, las coronas, incrustaciones, incluso las restauraciones, teníamos que hacer por ejemplo, ¿no? Yo quería retener sobre este cajón, colocar un material, y si yo lo colocaba así nomás la amalgama, en esta cavidad teníamos el riesgo de que se saliera. ¿Qué hacíamos? En vez de que sean paralelas, las paredes las hacíamos con una ligera convergencia hacia el exterior. Entonces, de esa manera el material se retenía. ¿Qué más? A veces en algunos ángulos hacíamos retención, cuñas, rieleras, ranuras. ¿Para qué? Para que el material se retenga. Hoy en día esos conceptos han cambiado, ya no hacemos ese tipo de retenciones. Las retenciones que hacemos hoy en día tienen que ver son de tipo micromecánica, pero para entender eso tienen que conocer todo eso. Por eso la importancia de estos conocimientos hoy en día. Por eso quizás muchos no saben qué cosa es fenómeno de vida, es una cosa bien rara, ¿no? Pero la verdad que va a ser bien familiar y muy útil, porque hoy en día si no conocemos esto, nos vemos cualquier cosa y hacemos cualquier cosa. ¿Bien? Entonces,
yo la pregunta que hago, tú sabes que para retener cualquier cosa a las superficies, ¿no? En este caso, como dentina, que es lo que nos interesa, ¿qué cosa deben tener el esmalte y la dentina? ¿Baja o alta energía superficial? Alta. Si tiene, la dentina sabemos que tiene baja. Yo puedo mejorar esa energía superficial. Mejor dicho, hacer que suba la energía para que sea capaz de atraer. Sí es posible. Hoy en día la ciencia nos dice que sí es posible. ¿Ya? Sí es posible. Entonces, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar las superficies, hacerle algo. Así como cuando el pintor quiere, o el que quiere pegar las láminas en la pared, ¿qué hace? Lo que hace es limpia primero. Sobre algo que está cochino no cierra, tiene que limpiarlo. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más hace que pegar las cebollitas? Lo porcelanato. ¿Qué más hace? Lo lija. ¿Para qué? Para que la superficie sea rugosa. Eso es. Entonces, igualito, en nuestro campo hacemos eso. Lo que hacemos es fresamos, generamos rugosidad y encima colocamos ácidos, porque el ácido lo que hace es unas micro rugosidades. Y cuando hacemos micro rugosidades, cuando colocamos un agente adhesivo, eso es lo que hace que ese material se retenga. Entonces lo que estamos haciendo es modificando la energía superficial de esa superficie. Eso es lo que hacemos en esmalte, dentina, metales, en todos los materiales que nosotros usamos hoy en día. Lo que hacemos es elevar la energía superficial para que los materiales se retengan y de esa manera yo pueda conseguir una mejor adhesión. ¿Y cómo hago eso? Utilizando ciertas sustancias. ¿Ya? Uno de ellos son los ácidos, los limpiadores. ¿Ya? Eso. En nuestro campo, solamente, miren, nosotros este es un campo muy amplio, o sea, en los posgrados, por ejemplo, el tema de adhesión es un curso entero. No lo vamos a hacer nosotros, ni siquiera vamos a tocar materiales. Lo que me interesa es que ustedes sepan, por lo menos, hacer una buena adhesión. ¿Dónde? En dos tejidos, en dos sustratos. ¿Cuáles son? Esmalte y dentina. Básicamente eso. ¿Ya? Ya más adelante vamos a escuchar, por ejemplo, arenado, de qué se trata, qué cosa es. No quiero entrar en esos detalles, pero también estos conceptos de energía superficial también tienen que ver con el tema, por ejemplo, ¿no? Oye, por ejemplo, antes, hace mucho tiempo, teníamos las resinas y teníamos nuestro instrumental, que todos son de acero inoxidable, y queríamos nosotros colocar en la caña, pero ¿qué pasaba? Que ese material, ese instrumento, tú lo querías adaptar y el material de la resina, ¿qué pasaba? Se pegaba. No dejaba que yo manipulara o adaptara el material a la calidad. Ahora la pregunta que hago es ¿por qué? Porque... ¿Qué cosa es el acero? Inoxidable, metal, que tiene alta energía superficial. Entonces es capaz de adherir a su superficie. Por eso que la resina se pegaba. Entonces para nosotros es un problema. Que a nadie le gusta que cuando tú estés adaptando un material se te pegue, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quieres? Un instrumento en cuya superficie no sea capaz de atraer, que no se pegue. Entonces fabricaron, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa tiene? De plomo. ¿O por qué hoy en día hay sartenes o muchas cosas, ¿sí? Que tienen, te dicen teflonado, ¿sí? ¿Para qué?
no se adhiera cuando tú frías lo que utilizas como presente. Lógico para eso. Entonces, ¿qué cosa es el teflón? Dicho eso, ¿qué común es? Porque el teflón es un sólido. ¿Su energía será alta o será baja? Baja. Baja energía superficial. ¿Ya? Sólido. ¿Bien? Listo. Igual, cuando hacemos restauraciones, miren, nosotros para separar y poder dar, utilizamos el teflón, eso que se utiliza en la construcción. Así de sencillo. ¿Ya? Bien. Otro concepto, tensión superficial. Es el mismo concepto, pero en líquidos. ¿Ya? Líquidos. O sea, es la energía que tienen las moléculas que están en la superficie de un líquido, que son capaces de atraer a su superficie, atraer o rechazar las moléculas que están en su superficie. ¿Está bien? Lo mismo, el mismo concepto, pero en líquidos. ¿Está bien? Con eso también puedo decir que hay líquidos, ¿no?, que son capaces de atraer a su superficie, como también hay líquidos que son capaces de expandirse, explayarse o penetrar. Entonces, aquellos líquidos que tienen, por ejemplo, son capaces de esparcirse, penetrar con facilidad, tendrán alta o baja tensión superficial. Baja. Porque no son capaces. En cambio el mercurio, por ejemplo, el mercurio es líquido, ¿cierto? Es unas bolitas. ¿Qué cosa es el mercurio? Metal. Como metal, ¿qué tendrá? Alta, ya no tiene energía superficial, tendrá tensión superficial, exacto. Ya, los metales, acuérdense, todos tienen, bien, si están en sólidos tendrán alta energía superficial, pero si están en estado líquido, tendrán alta tensión, no, porque están en estado líquido, tensión superficial. ¿Listos? Bien, ¿qué dice acá? En un líquido todas las moléculas se atraen o se repelen por la misma fuerza y en todas direcciones con respecto a las sus vecinas. No así las moléculas que se encuentran en su superficie, que son atraídas hacia el interior por sus vecinas, no superficial. Esto hace que el líquido forme, lógicamente, una forma de gota, ¿no? Y que esa superficie o esas células o moléculas que están se comporten como una membrana elástica. Por eso es que, por ejemplo, cuando ven una membrana y una mosquita se para, ¿por qué? Porque hace como una función de membrana. Una membrana que no permite que porque esas moléculas se comportan muy diferente a las que están. Esas moléculas están agarraditas. Bien. Pero depende también, si el peso es mayor, ¿se puede romper eso? Sí, se puede romper. Por eso que nosotros, cuando hablamos, ya eso iba de las sustancias tensioactivas. El término tensión superficial viene de la tensioactividad. ¿Quiénes son las sustancias tensioactivas? Los detergentes, pues chicos. ¿Ya se acordaron? Los detergentes, ¿qué hacen? Los detergentes lo que hacen es romper la tensión superficial. Cuando escuchamos ese término de romper tensión superficial, quiere decir que estoy disminuyendo la tensión superficial de un líquido. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad rompo la tensión superficial de un líquido? Con la finalidad que pueda escurrirse más, penetrar más. ¿Sí? Eso. Por eso es que cuando tú tienes que lavar algo, tu ropa, por ejemplo, si tú lo lavas sin detergente, ¿qué pasa? ¿Saldrá toda la suciedad? No. Pero si utilizas un tensioactivo, un detergente, ¿qué va a pasar? Rompes, como se dice, o disminuyes la tensión superficial del líquido. Por lo tanto, va a limpiar más, va a penetrar más, por lo tanto, va a sacar más suciedad. Eso es lo que también queremos en nuestro campo, que los líquidos tengan alta tensión superficial o baja tensión superficial. ¿Alta? Baja, ¿para qué? Para que penetren, se escurran en todos los lugares
Se supone que en los líquidos, en los sólidos, ¿qué cosa he hecho? Superficies rugosas, ¿sí? Y yo quiero que en esa rugosidad penetren los líquidos, los adhesivos, los pegamentos, los cementos. ¿Para qué? Para que pueda conseguir yo, ¿qué cosa? Una mejor adhesión. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. El norme de tensión, sus unidades serán como la fuerza, ¿se acuerdan? Propiedades mecánicas. ¿Ya? Entonces, como la tensión superficial es propia de los líquidos, habrán líquidos que tienen elevada tensión superficial y habrán líquidos también que tienen baja tensión superficial. Y miren, el agua está en C, por el mercurio. Miren la diferencia entre el mercurio y el agua, el alcohol o el éter. ¿Y qué factores influyen? No solamente es, como les decía, la temperatura, sí, la pureza, la naturaleza del líquido, es la empatía, cuando ya entran en contacto con otras sustancias, y la presencia de tensioactivos. ¿Ya? Eso. Ahora, ustedes tienen idea. Ustedes tienen idea de que cuando uno dice, yo quiero hacerme un blanqueamiento dental, ¿alguien puede decirme cómo es que ocurre ese fenómeno, ese mecanismo para aclarar los dientes? Porque muchos vienen a la consulta y dicen, quiero que me aclaren los dientes, que me blanqueen. ¿Alguien tiene idea de qué cosa ocurre? ¿Cómo es que se aclaran los dientes? Yo la pregunta que hago es ahora. ¿Tienes idea? Utilizan peróxido de hidrógeno para que penetre a la fibra lo hacen poroso para que la luz. Por eso es que después el blanqueamiento y no tiene como nada que pueda tener, ¿no? ya. Perfecto, eso es lo que ocurre. Miren, ¿qué cosa se clarea? Muchos creen que lo que se va a blanquear es el esmalte. Mentira. Lo que se clarea, lo que se aclara es la dentina. Entonces, los agentes clareadores, que generalmente son peróxidos, como peróxido de urea, peróxido de carbamida, peróxido de hidrógeno, todos los peróxidos, ¿ya? Tienen que llegar a la dentina, ¿para qué? Para hacer la función que hace la lejía, por oxidación, por eso es. Llega tu hecha lejía a tu ropa, ¿qué hace? Lo aclara, ¿sí? Igualito, los peróxidos tienen que llegar a la dentina para romper algunos enlaces de algunos cuerpos, en este caso de la dentina, que tienen algo de pigmento amarillo, flonizo, lo que sea, o rojizo, y al romper algunos enlaces, ¿hacen qué cosa? Lo aclaran. Es como que cuando tú quieres aclarar tu ropa, la ropa sale deteriorada cuando usas lejía. No, si es que sabes usar, pero si utilizas muy concentrado, podría ser. Igual, cuando nosotros hacemos aclaramiento, utilizamos muchos peróxidos en diferentes concentraciones. Ahora, el tema es, pero ¿cómo tiene el peróxido solo entra? No puede. Tiene que utilizar un elemento tensioactivo para que arrastre y pueda penetrar el espacio interprismático y llegar ¿hasta dónde? Hasta la dentina. Para eso tiene que utilizar un vehículo, un líquido, el más tensioactivo de todos, ¿ya? O el que tiene más baja tensión superficial. ¿Cuál es? Acá está. Propilenglicol. De
hay 2 o 3 líquidos marinos que tienen la más baja tensión superficial, que son capaces de atravesar el espacio interprismático, que creo que es de 0.4 micras, y ahí arrastran hasta la dentina y para que el peróxido llegue y cumpla la función de aclarar la dentina. ¿Qué concepto han aplicado acá? Fenómenos de superficie. Otra manera de también yo pueda bajar mi tensión superficial de los líquidos es utilizando la temperatura. Cuando yo caliento algo, también ocurre lo mismo. Si tú quieres, imagínate, a ver, tú pequeño, quieres lavar tu ropa, no tuvieras detergente, pero tú quieres que tu ropa esté limpia, ¿qué harías? Yo lo hago con agua caliente, yo también haría muy inteligente. Pero al elevar la temperatura, ¿qué estoy haciendo con el agua? Estoy bajando la tensión superficial del agua para que pueda penetrar mejor, pueda transformar. De esa manera me puedo hacer. Cuando yo bajo la tensión superficial del agua, también cumple la función. Igualito ocurre en el blanqueamiento. Muchos dicen que el láser, la luz, etc. No, lo que hace es acelerar por el calor que se genera. La luz, esas lámparas que se colocan, no es que eso aclara. No, lo que hace es acelera. ¿Cómo? Mediante el calor. Porque esas lámparas son de, ¿qué cosa? Toda luz genera ¿qué? Calor. Pero cuando te colocan la luz a alta intensidad cerca de la boca, está llevando luz, calor. Y al llevar el calor, ¿qué está haciendo? Está haciendo bajando más de lo que tiene, ¿ya? Más, ¿para qué? Para que ese peróxido llegue más rápido. ¿A dónde? La dentina. Y de esa manera podemos conseguir ¿qué? Blanqueamiento de manera más rápida. ¿Se entendió? Listo. Igual, los que quieren soldar, los ortodoxistas que utilizan la plata, ¿no? Que viene en forma de alambrecitos así, ¿ya? Y quieren soldar para hacer muchos aparatos, ¿ya? Si tienen que utilizar algo, ¿para qué? Para que este metal, cuando esté en estado líquido, pueda soldar bien, ¿cierto? Si el ortodoxista llega a fundir el metal, que es la plata, para unir dos aceros, una banda o este aparato hacia estos alambrecitos, utiliza la plata, el soplete lo lleva a un estado líquido, la plata, y lo une. Pero ¿qué ocurre? A veces no se suelda bien. Para que se suelde bien, ¿qué tiene que utilizar? Un tensioactivo. Ese tensioactivo es este de acá, un fundente, así como lo que utilizan también los que sueldan, ¿no? Utilizan una especie de cera, no sé cómo se llama. Los que, por ejemplo, los electricistas, para soldar un poquito de cautín, llama el cautín. ¿Sí? ¿No han visto cuando sueldan algo los cablecitos? O cuando se manda una computadora y tienen que utilizan una pistolita que genera un poquito de calor, un poquito de plata y un fundente, pero que en ese caso es el cautín, para poder hacer que disminuir la tensión superficial de la plata, o creo que ahí lo sueldan con estaño, ¿sí? Y con estaño, exacto, con estaño, y ese estaño pueda fluir mejor. Al fluir mejor, ¿qué estamos haciendo? De que se pegue mejor o se una mejor dos alambres o los aparatos a otros elementos, como por ejemplo una. ¿Se entendió? Y
Ya. Dime. En este caso de la plata no se usa el concepto de energía superficial por sobre el concepto de Ya. Perfecto, muy bien. Lo que pasa es que la plata cuando está así es sólido, pero cuando lo funde está en estado líquido. Entonces cuando está en estado líquido quiero que suelde bien. Yo en la plata voy a hablar de tensión o de energía superior. Si la plata estuviera como sólido, ahí sí puedo decir energía. ¿Está bien? Yo estoy hablando acá de la plata cuando está en estado líquido, cuando estoy en estado líquido, cuando lo funde. ¿Sí? Listo. Ahora, otro concepto que ustedes tienen que tener en cuenta es la absorción. El tema de absorción, ahí sí ya no depende solamente de un sólido, ya sea de un sólido, depende de los dos, pero más de quién, del sólido. ¿Ya? Y este concepto va muy unido, muy relacionado con el otro concepto que se llama absorción. Por eso que hasta la definición es muy parecida. ¿Ya? ¿Qué cosa es absorción? Todos sabemos, ¿no? ¿Qué es absorción? Capacidad. Dice, cuando un líquido se vincula al interior de un sólido mediante un proceso de dilución y no produce concentración de moléculas a nivel de la superficie. Lo más práctico para nosotros es cuando yo quiero la esponja, ¿no es cierto? Pero ahí, como vuelvo a decirle, ya no solamente depende del líquido ni tampoco del sólido, depende de la relación de los dos. Pero más de quién, del sólido o del líquido. Del sólido. Cuando hablamos de absorción, más depende del sólido. ¿Ya? Ahorita vamos a ver otro concepto muy parecido. Entonces, absorción es difundir hacia el interior. Y absorción es cuando un líquido o un gas se adhiere a la superficie y se expande o trata de ocupar el mayor espacio posible de esa superficie. Cuando se discurre sobre una superficie. ¿Ya? Eso es absorción. Ahora, estos dos fenómenos generalmente ocurren de manera simultánea. ¿Ya? ¿Y dónde ocurren más estos fenómenos? En la dentina. Acuérdense que yo les manifesté que la dentina, por ser un cuerpo casi orgánico mixto, tiene baja o alta energía superficial. Baja. Entonces yo quiero, ¿qué cosa? Para conseguir adhesión a dentina, ¿qué tengo que hacer? Mejorar la energía superficial. ¿Cómo mejoro? Haciendo rugosidades, colocando. Y al hacerlo rugoso, esta dentina, ¿qué va a hacer? Va a absorber hacia su interior y también va a hacer que los pegamentos, los adhesivos, se difundan en su superficie. Esos fenómenos se llaman absorción y adsorción con D. Ahora, cuando se dan juntos esos dos fenómenos, tienen el nombre de absorción. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos adhesión a dentina. ¿Qué cosa es la dentina? Todavía ustedes están llevando, ¿no es cierto? La dentina es uno de los tejidos, sustratos más difíciles de adherir. ¿Por qué? Porque la naturaleza, su naturaleza es casi 3 tipos de componentes. Tiene un 25-30% de sustancia inorgánica, 25-30% de sustancia orgánica y también un 20-25% de agua. Entonces, esa naturaleza hace muy complejo, ¿no? hace muy complejo a la dentina a poder conseguir una adhesión, porque es muy triple la naturaleza. En cambio, el esmalte es fácil porque es cristalino, es como un vidrio, nada más. Son prismas de esmalte, 96% de sustancia inorgánica, 4% de agua. Entonces, por eso que es más fácil adherir a esmalte que a dentina. Y acá radica nuestro tema. Hasta ahora, por
todavía seguimos con limitaciones para conseguir adhesión dentina, se sabe que. Pero si ustedes conocen estos fenómenos que se dan para poder conseguir adhesión, o qué hacer, la verdad, van a tener, sin mentir, éxito. Porque hoy en día depende de eso, de cómo conseguir adherir mejor todos los sustratos o materiales que usamos. ¿A dónde? A la dentina, porque no me vayan. Mira, cuando tienes que hacer una corona, una incrustación, la adhesión no es tanto a esmalte, más es a dentina. ¿Ya? Y hoy en día ya no se pueden hacer las retenciones macromecánicas, tienen que ser retenciones micromecánicas. ¿Bien? ¿Listo? Humectancia. La humectancia sí tiene que ver igual. Para que un líquido pueda mojar un sólido, ¿dependen de los dos? Sí. ¿Pero de quién más? ¿Será del sólido o del líquido? De un líquido. O sea, la humectancia, si bien es cierto, dependen de dos, pero ¿de quién más? De un líquido. ¿Está bien? A veces. Entonces, ¿y quiénes van a mojar más ahorita? ¿Quiénes mojan más? Los líquidos que tienen alta o baja tensión superficial. Baja tensión superficial. Perfecto. Entonces, por eso que dependen más de un líquido para conseguir una buena humectancia. Ahora, dice, ¿qué es la humectancia? Es la capacidad de un líquido de mojar un sólido. Si es de baja tensión superficial frente a un sólido alta energía, mejor será la humectación. Y eso es lo que yo siempre digo, o buscamos, ¿no? Que nuestros líquidos, los pegamentos, tengan baja tensión superficial. Dicho esto, nosotros utilizamos unos adhesivos, ¿ya? Adhesivos, pegamentos, ¿ya? Esos pegamentos tienen un vehículo como uno de los componentes. Y ese vehículo, algunos tienen agua, otros tienen alcohol y otros tienen acetona. Y hay otros, hoy en día se utilizan otros líquidos más, generalmente alcoholes. Yo la pregunta que hago, de esos tres que he mencionado, ¿cuál de esos adhesivos si me baso en el concepto teórico, pegará mejor o ayudará a que sea, moje mejor, humecte mejor? ¿El que tiene agua, el que tiene alcohol o el que tiene acetona? ¿Cuál es? El que tiene agua. ¿Se acuerdan cuando? ¿Quién tiene más baja tensión superficial? El éter. ¿El alcohol o el Alcohol. alcohol? Y si tiene más baja tensión superficial, ¿mojará mejor? Sí. Así es, sí. Entonces, cuando ustedes compren un adhesivo, tiene alcohol, vehículo, agua, alcohol, o si no es alcohol, la otra sustancia que mencioné hace un poquito, ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Acetona. Acetona. Y hay otros alcoholes más. Entonces ustedes tienen que ver cuál de ellos les conviene para conseguir una mejor adhesión. ¿Ya? Porque esto sí no cambia. Bien. Ángulo de contacto. Igual, cuando tú dejas un líquido sobre una superficie, ese líquido adopta una forma, ¿ya? Sobre esa superficie. Muchas veces adoptará de esta manera, algunas como media luna y algunas que permanecen como el mercurio, como una bolita, ¿sí? Y cuando uno traza una tangente sobre esa semicircunferencia que se establece cuando un líquido está sobre un sólido, hacemos una tangente y se va a establecer un ángulo.
Igual, cuando el ángulo es agudo, diremos que la humectancia será mejor. Y cuando es mucho mayor, como el caso del mercurio, que es una varita entera, diremos que ese líquido no sirve para mojar, no sirve para humectar. ¿Ya? Listo. Entonces, hoy en día, justo en la práctica, vamos a hacer eso. Vamos a dejar varios líquidos en diferentes superficies y vamos a ver cómo se relacionan. ¿Ya? ¿Cómo es que se establece? Ustedes van a tomar foto y lo vamos a graficar. Por eso le hemos pedido varios tipos de líquidos. Para establecer, ¿qué cosa? Ángulo de contacto. Y el ángulo de contacto, si es un factor para establecer, ¿qué cosa? La humectancia del líquido. ¿Ya? La humectancia. No. ¿Y de qué depende? Dice, de tres cosas: tensión superficial, viscosidad y energía superficial. Ángulo de contacto, tres cosas: energía, pero ¿más de quién? Del líquido. Más del líquido. Miren todo lo que hoy en día tiene que ver esto: humectancia, bueno, esto ya lo vamos a ver, capilaridad, así es, lo vamos a ver, esto lo vamos a ver. Igual, el concepto penetrar, el término de penetrancia, humectancia casi es muy similar, ¿ya? ¿Quiénes penetran? Los líquidos, ¿no es cierto? Dependen de los dos, sí, o sea, para que pueda haber penetración dentro de cuando el líquido penetra, pueda entrar dentro de o un cuerpo, más depende del líquido. También del sólido, pero más del líquido. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos en el odonto nosotros? Cuando hacemos tratamiento de conductos, irrigamos con unas sustancias, ¿ya? ¿Qué le llamamos desinfectante? Le llamamos y para que pueda irrigar, así como mencioné hace un rato, si tú quieres lavar bien tu ropa, dos cosas, ¿no? Calientas el agua o utilizas ¿qué cosa? Sustancias tensioactivas para utilizar. Igual, nosotros para irrigar conductos normalmente utilizamos, antes se utilizaba agua oxigenada, hoy en día ya no se utiliza, pero sí se utiliza el hipoclorito de sodio, la lejía, esa que el hipoclorito de sodio, eso se utiliza para desinfectar los conductos cuando hacemos tratamientos endodónticos. Se utiliza clorexidina también, se utiliza agua también. O sea, varios líquidos podemos utilizar para irrigar. Entonces, ahí va el tema, ¿no? De esos líquidos, hay un estudio que la verdad que se hizo hace muchos años, pero no se le da mucha importancia. Ya es incluso una tesis doctoral. Acá en todos los libros menciona de que el mejor irrigante viene a ser el hipoclorito de sodio. Y ustedes lo van a ver ahora, que no es así. El mejor irrigante, como irrigante, no como desinfectante, ¿ya? Como irrigante es la clorexidina. ¿Ya? La clorexidina, ¿qué quiere decir? Que la clorexidina, su tensión superficial es más baja que el hipoclorito de sodio. Por eso les he pedido cualquier colutorio, muchos de ellos tienen clorexidina, les he pedido agua, ¿no? Y vamos a comparar de esos cómo se comportan frente al vidrio o a una cera o cualquier sustancia de diferente naturaleza que lo vamos a establecer en la laboratorio. Bien. Capilaridad, otro también, depende de los dos, sí, pero tiene que ver con los tubos. ¿Te acuerdas de tubos capilares? Ese concepto igualito. ¿Dónde es? En dentina, ¿ya? En dentina. ¿Qué es el ascenso capilar? ¿No? Se tiene que ver qué factores influyen, la presión atmosférica, el líquido, de líquidos. ¿Quiénes harán mejor ascenso capilar? Los líquidos que tienen alta tensión superficial o baja tensión superficial. Baja tensión superficial, perfecto. ¿De qué dependerá? De los diámetros de esos tubos capilares, ¿sí? ¿Dónde hay mayor ascenso capilar? ¿En tubos delgados o tubos gruesos? Tubos delgados, perfecto, acuérdense, tubos delgados, ya, igualito en dentina. En dentina, para conseguir mejor adhesión, mejor capilaridad, o sea, que los
los adhesivos puedan entrar, ¿no? Y hacer una retención micromecánica dentro de los túbulos. Miren esta imagen que yo les mostré hace un rato. Acá está, miren. La dentina, esta es dentina intertubular, fibras de colágeno, túbulos dentinarios, no sé a qué niveles fue hecho este corte, pero los túbulos dentinarios, esta es la resina. Esta es una capa del adhesivo, y el adhesivo, para unirse bien, ha penetrado los túbulos dentinarios, ¿no? Estos son los túbulos dentinarios, y este es el adhesivo, el pegamento, que hace la función de traba cuando ya endurece. Los adhesivos que nosotros utilizamos vienen en líquido. Cuando se expone a la luz, polimeriza, endurece. ¿Ya? Y esto es un adhesivo que ha penetrado. Pero acá depende qué cosa. Y yo les sigo mencionando. Nuestro problema sigue siendo la adhesión adentina, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde habrá mejor adhesión? ¿Cuando los túbulos son delgaditos o cuando los túbulos son de mayor diámetro? Cuando son delgados. ¿Ya? Entonces, por eso. No. ¿Dónde es el problema? En dentina profunda. Porque en dentina profunda los túbulos son de mayor diámetro. En cambio, en la dentina superficial no hay problema. Porque los túbulos son de menor cantidad. Y aparte, son de menor diámetro. Por tanto, los fenómenos de capilaridad van a ser mejores. Va a haber mejor ascenso capilar. Por lo tanto, cuando hay mejor ascenso capilar, ¿no? El adhesivo penetra en los túbulos. Cuando endurece el adhesivo, establecerá, ¿qué cosa? Una mejor retención micromecánica, porque todo es histológico. Todo es histológico, por si acaso. ¿Bien? Bien, chicos, escurrimiento, también eso son temporales, tienen que ver, pero es cuando nosotros manejamos los cementos, ¿ya? El escurrimiento, si bien es cierto, que lo tengo que mencionar ahora, tiene que ver cuando yo coloco un material que está en un estado temporal de gel o gel o semifluido, y que yo deseo que ese material, ¿no? Cuando está en ese estado temporal, a lo mejor los cementos, ¿no? O pegamentos, puedan fluir bien, ¿ya? Y como están temporalmente en un estado fluido, yo quiero que fluyan más esos líquidos. Aquí tiene que ver con también esa propiedad con lo que hemos mencionado, la primera, que se llama la isotropía. Exacto. ¿Ya? O sea, depende de eso. Se incluye este término acá porque también tiene que ver con lo que es fenómeno de superficie, relación de dos cuerpos. Bien, estos son trabajitos que se hacen a veces para... Creo que eso es todo.